Queridos inversionistas, hoy estamos con Jorge Torres Landa, licenciado en Administración de Empresas Turísticas, director comercial y socio de Grupo DIN, consejero permanente y representante comercial de Grupo Solidity, de linaje inmobiliario, ventas turísticas, ventas inmobiliarias. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Marlene. Bueno, para mí excelente que estemos juntos. Ya nos conocíamos, ¿no? De las ventas inmobiliarias en Querétaro. Ya había tenido el gusto. Y bueno, pues la verdad es que te he visto en redes, he visto que estás muy movido siempre, con mucho dinamismo. Creo fielmente... Eso es nuevo, ¿eh? Eso es muy nuevo. Eso. Bueno, seguramente ya lo hacías, pero no te grababas. Pero no en redes, ajá. Y creo que te considero un referente en el tema de la comercialización inmobiliaria, del desarrollo inmobiliario. Muy agradecida por lo que nos vas a compartir el día de hoy. Y bueno, de lleno, arranquémonos con las preguntas que el tiempo siempre apremia. ¿Qué es lo que más disfrutas cuando inviertes y cuando desarrollas proyectos inmobiliarios? Híjole, disfruto muchas cosas. Son diferentes ciclos. A ver. Cuando estás en la creación del proyecto, es como todo muy artístico, ¿no? Y traes expertos arquitectos, expertos que saben de los flujos para entender más o menos para dónde va, haces la investigación de mercado, entonces pues todos los que hacen buenas investigaciones y todo, entonces ahí estás armando poco a poco. Si ya tienes experiencia, por ejemplo, de haber entregado varios, a mí me gusta mucho preguntarle a nuestros clientes que ya les entregamos, pues dónde están nuestras fallas. Y te las dicen, encantados de la vida, te dicen esto y esto, pero entiendes para que en el siguiente proyecto lo puedas mejorar. Y más que eso, sepas cuánto te cuesta mejorar eso y ver si no te sales de mercado. Claro. Entonces, ese juego me gusta mucho, ¿no? Y ahí se involucran muchas partes. ¿Qué es el inicial del desarrollo como tal, no? Incluso es como saber si va a ser factible o no el proyecto. Porque el problema de los desarrolladores está en que juegan muchos factores. O sea, tienes que hacer un buen negocio desde que compraste la tierra. O sea, si en la compra de la tierra hiciste un mal negocio, ya empezaron mal todas las cosas. Luego, ¿cómo va a ser la administración de los mismos recursos? Un fideicomiso, lo compraste todo, o sea, todo ese juego. Luego, el proyecto como tal, ¿a quién va dirigido? ¿Cuánto tiempo te vas a tardar? ¿Utilizaste crédito puente o no? Son puros socios. Claro. Si fue una parte, sí, de levantamiento de capital, otra no. O sea, y luego salir al mercado. Ya cuando por fin sales al mercado y haces pruebas del producto para ver si funciona con Friends and Family o con ese tipo de cosas. Ahora se les llaman ventas simuladas y cosas así. Uh-huh. Pero luego llegas a la realidad en donde ya tienes que empezar a construir. Sí. A veces construyes tú, a veces tienes un contratista. Entonces, todo ese proceso, pues yo te puedo decir que el arquitecto, el socio arquitecto y todo, pues él disfruta esa parte de la creación de lo que ya se planeó, ¿no? Y se desarrolla. Pero a mí la parte que más me gusta y más me preocupa es la última milla, o sea, ese pedacito final en donde el cliente recibe lo que se supone que le dijiste que le ibas a entregar y que el margen de error es enorme. La gente no entiende tan fácil sí. Esa parte, pero es como disparar a la luna, o sea, con tantito que te desvíes, está muy lejos la entrega, entonces pueden pasar muchísimas cosas. Entonces, cuando por fin logras que llegue el cliente y te agradezca y le guste lo que recibió y te refiera a más personas, esa es la parte que más disfruto. Que ese margen de error, o sea, lo cuidaste y es como... Exacto. Y seguro no le diste, seguro, pero está dentro de tu margen, ¿no? O sea, lo pudiste controlar. Ok. Entonces, eso es extraordinario. O sea, yo te puedo decir que tengo, pues sí, la dicha de poder llegar a proyectos que entregamos hace 10 años o más, y llego y nadie me quiere matar y las personas que están allá adentro me saludan y o sea, están contentos. Exactamente, ¿no? Entonces eso creo que es algo de lo que uno puede estar orgulloso, sí. Eso definitivamente yo lo uniría más con el desarrollo inmobiliario. Uh-huh. Tú como inversionista, y cuando estamos del otro lado, cuando tú... El asesor de ventas. Cuando tú eres el que invierte en algo, ¿Qué de esa fase es lo que más te gusta de invertir? O sea, para ti, ¿qué representa el invertir en industria inmobiliaria específicamente? Mira, ahí hay un tema que se le llaman los perfiles de riesgo. Uh-huh. Yo tengo un perfil de riesgo un poquito más alto de la mayoría. O sea, a mí sí me gusta
sin llegar a Las Vegas y la bolsa de valores o las criptomonedas, sí, pero sí me gusta el riesgo en el tema inmobiliario. O sea, sí puedo apostarle un poquito a algo que yo creo y que la mayoría de los datos no me dicen que es cierto. Pero confío en el feeling, confío en los asesores, confío en los socios y nos aventamos de todas maneras a hacerlo. Ese jueguito de riesgo, por supuesto, siempre tiene una ganancia más alta. Cuando todo está perfectamente bien armado, pues la realidad es que ante menor riesgo, menor ganancia. Sí. Entonces uno debe de entender la diferencia. Entonces cuando eres un inversionista y le apuestas a algo que la probabilidad era baja y le das, la sensación es muy buena. Claro, y ya de ahí te vas ganando de muchas experiencias. Exacto. Y se te hace el feeling. A veces no le das y te va mal y pues tienes que apechugar, sacar tus pérdidas y irte por el próximo proyecto, ¿no? Y no es algo mío. Todos los desarrolladores o grandes grupos tienen que generar determinadas apuestas y cuando te va bien, la sensación es muy buena. Aprovecharla. Claro. Supe que estuviste en tiempos compartidos, abriste agencias de viajes, Milán, Toledo, Madrid, Moscú, con Grupo Meliá, con el tema de los condoteles después y demás. De esto, de todo el tiempo que estuviste ahí, ¿cuál fue el mayor aprendizaje que nos puedes compartir de esas experiencias? Ventas. 1 o 2. Ventas. O sea, si hay alguien que sabe del tema de la comercialización 1 a 1, es la gente del turismo. Imagínate nada más. Fíjate el escenario. Uh-huh. Llega un crucero a Cozumel. La gente se baja del crucero después de haber estado horas. La mayoría del tiempo de arriba del crucero borracha o enfiestada. Sí. Se baja a tratar de descansar. Tienes unas horas ahí o momentos para poderle vender algo a esa persona. Y es algo que cuesta carísimo. O sea, esos tiempos compartidos de aquellas épocas eran muy caro. Uh-huh. Entonces, la habilidad que tienen que tener esas personas de que les pongas atención primero, que te volteen a ver, de que tengan el tiempo que le van a dedicar a escucharte a ti en vez de hacer otra cosa, era muy difícil. Sí, porque además no era un ratito. O sea, te lo tenías que llevar 40 minutos, 1 hora, y si entraba uno y si no llegaba otro, y si no llegaba otro. O sea, eran como 4 fases. Y ya si llegabas al último no había manera. O sea, casi que te amarraban hasta que no, hasta que compraras, ¿no? Pero y salías contento de la compra, que es lo mejor. Entonces, ya es otro tema el por qué desaparecieron los tiempos compartidos de esa manera y fueron evolucionando. Es un tema también de tecnología y de mercado. Pero mi mayor experiencia fue esa. Ahí aprendí y me enseñaron. Yo tuve ahí un gran mentor, el señor Scott, que era el Reef Club, que pertenecía al Grupo Meliá en ese momento. Ajá. Y era lo que estábamos haciendo. Me enseñó que podía ganar lo que yo quisiera si sabía vender. Porque yo no entré a las ventas, yo estaba en alimentos y bebidas. Okay. Yo manejaba parte del restaurante y unas cosas y el bar y me gusta la cocina y ese tipo de cosas. Y empecé a ver cómo los vendedores llegaban en Mercedes y Rolex y esto y el otro y trabajaban nada más 5 horas al día. Yo decía, bueno, ¿esto qué está pasando? ¿Yo qué onda? Tengo que trabajar hasta las 5 de la mañana y desvelado. Y él me enseñó. Él me enseñó ese mundo. ¿Él manejaba a esos vendedores? Él era uno de los directores socios del grupo. Okay. y me quedaba yo platicando con él. Una persona grande, yo creo en esa época tendría unos 70. Wow, toda ahorita la experiencia que te ya falleció, pero siempre me vio mucho potencial comercial. Y pues ahí entré ya de una manera profesional. Pues siempre vendí cosas, ¿no? En la escuela y así, siempre fui comerciante. Lo traigo de familia. Okay. Y el mundo inmobiliario igual. Sí. Pero de una manera profesional, con técnica, con entrenamiento, que me mandaron a Canadá a estudiar, pues no, hasta ese momento pasó. Ok, digamos que entonces es el tema de las ventas, lo que Exacto. Te dejó toda esa experiencia. Las ventas y la estructura de estudiar. O sea, que tenía yo que aprender, no nada más practicar, sino aprender cosas nuevas. Ok, perfecto. Justamente en eso, pasas un tiempo ahí, después te metes a la industria inmobiliaria. ¿Cuáles han sido tus mentores, tus referentes para poder exponencializar eso que tú ya traías por la familia y por el entorno? Sí. Pues mira, ya te dije uno, pero sí, por supuesto la familia tiene sus cosas. O sea, mi mamá siempre fue muy emprendedora desde muy chica, me tuvieron muy joven. Mis papás tendrían 18, 19 años cuando yo nací, entonces eran muy chicos, entonces
estudiaba ella, ¿qué es? Químico zootecnista, veterinario, no sé, Ok. Biólogo, y luego estudió la carrera de medicina. Siempre ha trabajado, ¿no? Y mi papá igual, nomás que mi papá estaba más metido en cosas políticas y cosas de ese estilo. Tuve un tío, mi tío Gilberto, en México, que era el más joven, es el más joven. Ok. Y para mí siempre era como una referencia de alguien de 30 y tantos años, ¿no? Que se la pasaba súper bien, que tenía muy buen trabajo, que tenía su propio negocio, que se divertía, que viajaba. Entonces eso a mí siempre me llamó la atención. Viví con él en algún momento cuando me fui a mi casa y esas cosas me formaron. Él era un extraordinario vendedor también. ¿Él bueno, estaba en la industria inmobiliaria? No, él sí, pero en la de decoración. Oh, Llegó a tener como unas 20 tiendas de Hunter Douglas en la República, ok. entre otras cosas, ¿no? Hasta la fecha tiene muchas cosas de decoración. Y bueno, pues la verdad es que toda mi familia, del lado de mi papá, están metidos en el mundo inmobiliario de una u otra manera y eso siempre me fue formando. Pero te voy a contar, yo tuve una experiencia que en algún momento cuando estuve en la escuela, en la noche me metí a trabajar a Coca-Cola. En esa época era Panamco antes de FEMSA. ¿Cuántos años La tenías ahí? embotelladora. Como 16, yo creo. Wow. Como O sea, estabas en la 16. prepa y te metiste a trabajar en la noche. Estaba terminando la secundaria, yo creo, o para primero de prepa por ahí. Y me metí a trabajar y fui montacarguistas. Yo sé manejar montacargas. Mira. Porque en la noche eso es lo que yo hacía, movía los racks y me aprendía. Pero conocí a un señor ahí que llegaba en la noche, era como el que tenía la distribución de la zona. Llegaba en la noche y yo al principio primero llegaba y me dormía y al final hacía todo el trabajo. O sea, si tenía que mover 10 filas, en la última hora yo andaba en friega y lo cumplía, pero siempre al final. Y un día que él me observó me dijo, está mal tu estrategia. Tú tienes que llegar a hacer todo el trabajo y después descansas, no al final. Porque o sea, tu margen de error es muy alto. Cualquier cosa se descompone el montacargas, pasas y ya no lo lograste. Y si lo haces al principio tienes chance de acomodar cosas. Y se me quedó muy grabado. Entonces, ese tipo de personas tuve a mi alrededor. De enseñanzas muy cotidianas buenos mentores. Que lo puedes llevar a cabo. Que trabajaban, que fueron mis jefes. Incluso unos muy malos que también aprendí mucho de ellos. De cómo no. De cómo no ser. Cómo no hacer las cosas. Alguna vez llegué a ver a un gerente del hotel en una jardinera, no voy a decir su nombre, pero una jardinera. Fíjate nomás, él era el gerente del hotel. Y estaba descansando. Estaba dormido, borracho, en una jardinera en la entrada, en el acceso, cuando íbamos a entrar. O sea, imagínate nada más. Claro, no duró mucho, pero, o sea, de las cosas que uno debe de controlar, ¿no? De cuidar. O sea, la imagen que tienes hacia tus clientes, que te debes a ellos, ¿no? Claro. Oye, bueno, pues los dos, estando en la industria y comercializando inmuebles, obviamente tú con mucho más experiencia y ya desde otro nivel manejando equipos y demás, pero seguramente vas a tener empatía con esto que te voy a decir. Muchas veces comercializando inmuebles pasan situaciones que, como las entregas, fechas de entrega y demás, que se desfasan un poco, ¿no? Y más cuando uno vende una preventa, sea de tierra, sea de casa, de un proyecto comercial. Y somos nosotros los que vendemos y somos nosotros los que damos la cara con el cliente cuando hay que decirle que por alguna razón vamos retrasados o algo, ¿no? Una inconformidad. Mencionabas del mentor Scott y de este sistema SPIN que, bueno, viene de los 80s y demás, del sistema de objeciones. De la otra entrevista. ¿Cómo es? O sea, de esa implicación, situación, necesidad del problema, ¿cómo es que tenemos que lograr en comunicación que el cliente, si está súper enojado, súper inconforme, aunque tal vez no le vas a resolver la entrega porque eso no depende de ti, que pueda quedar satisfecho ese cliente? ¿Con qué herramientas en tu experiencia has logrado que la comunicación dé la vuelta a los enojos que los clientes pueden tener? Tuvimos un caso tú y yo más o menos así. Sí. ¿Te acuerdas un cliente que llevaste y que atendí? ¿Te acuerdas más o menos qué pasó? Sí, te cuento. Sí. Bueno, pues era una cliente, justamente era por un desfase de fecha de entrega, de escritura. Sí. Estaba ya muy molesta, traía
pues sí, muchas situaciones personales que involucraban que su enojo cada vez se hiciera más grande. Algo que yo observé de ti es que mi clienta hablaba mucho compartiendo sus diferentes dolores y tú escuchabas con muchísima atención y no la interrumpías y veía un poco de empatía ahí. Sé que pues sí, la fecha no se resolvió porque no era algo que dependiera de ti. Correcto. Pero se calmó muchísimo. Entonces... Nos fue bien al final. Nos fue bien. Sí. Ok, qué bueno, porque recuerdo que pasó algo así, pero no recuerdo exactamente todo el caso. Sí, mira, entiendo la pregunta. El ejercicio del spin, o sea, es algo muy, muy viejo. Uh-huh. Se creó hace muchísimo tiempo para la industria, creo que automotriz y de turismo y otro tipo de cosas. Es algo que ha evolucionado mucho. A mí me gusta porque me gustan las cosas estructuradas. Pero hay muchas cosas nuevas muy interesantes, como el Straight Line Persuasion System de Jordan Belfort, el cual también manejo, y que es el mismo spin modernizado y actualizado. Okay. ¿No? Entonces, de lo que se trata es de entender. Ese es el problema. No justificar, entender cuál es la bronca que está del otro lado. Es muy diferente un cliente que me dio su dinero para comprar un local para que yo se lo rente. Claro. Es un inversionista que está buscando rendimiento. A una señora que llega y que es su casa. Ella quería llegar a vivir ahí, a Cibatá, y su hija tenía que entrar a la escuela, y le gusta la casa porque está cerca de su trabajo. O sea, tiene un tema muy personal. Entonces, tú no puedes manejar igual a una persona que está involucrada con la propiedad como parte de su vida, a un inversionista que lo único que le interesa saber es cuánto va a ganar. Claro. ¿Me explico? Y si el proyecto está bien y se va a rentar fácil, es muy distinto. Entonces, el primer paso, y por eso la S de situación, es entender la situación de la otra persona. Y ahí te puedes llevar todo el rato, en entender cuál es la postura, por qué está así, dónde está su conflicto y si realmente lo puedes solucionar. Porque por desgracia muchas veces no lo puedes solucionar. No lo puedes solucionar. O sea, yo como me han tocado casos en donde me llega una persona y me dice, es que me corrieron del trabajo y ya no la puedo comprar. No, pues. Pero pues yo dejé un apartado y no sé qué, o sea, ¿cómo le soluciono yo eso? Pero lo escucho, le digo qué hacer, cómo hacerlo, porque nuestra función es asesorar, no tomar la decisión por él. Al cliente siempre le debe de quedar claro que la decisión la está tomando él. Él está firmando con el desarrollador. Y ahí quiero aclarar un poco lo que dijiste. Sí, el asesor tiene que dar la cara, pero no es el único que tiene que dar la cara. Sí, o sea, claro. El desarrollador tiene que dar la cara, porque además en algún momento la va a tener que dar. Mejor darla antes que después, porque en algún momento la va a tener que dar. Cuando la cosa se vuelva legal y lo que sea, pues, con quien firmó es con una persona moral, ¿no? Sí, por supuesto. Pues mejor darlo rápido. Pero bueno, esas son políticas de cada una de las compañías. Sí. Entonces, aquí para lo que sirve es para que tengas un mapa mental más claro en tu cabeza. Que entiendas que primero necesitas entender cuál es la situación, identificar cuál es ese problema que él tiene y saber si es el único. Porque, a ver, tú que estás en este mundo inmobiliario tanto, a veces el cliente cree que su problema es una tontería, como es que la puerta está más chica de lo normal. O es que yo quería que fuera, no sé, en un jardín más grande. Uh-huh. O no sé qué. Y la realidad es que su problema es de enganche. No tiene el enganche suficiente. Y está viendo todas las objeciones posibles para que llegues en algún momento al problema real, que es, me faltan 25,000 pesos y necesito que me des un mes más o 2 meses más para pagarlo. Entonces, hay que poner mucha atención hacia qué tanto es una objeción reflejo, algo que simplemente está viendo mal y para dónde va. Yo ahí hago una pregunta normalmente. Le digo, a ver, señora, si esa solución no se la pudiera yo, si esa objeción no se la pudiera yo resolver, ¿aquí termina la negociación entre usted y yo? O sea, súper directo. Ahí ya se acabó, no le puedo resolver el que la recámara sea más grande. ¿Se acabó? ¿Ya nos vamos a hacer otra cosa? No. La verdad es que no me gusta, pero no es tan importante. ¿Qué crees que pasa con esa objeción? Ya está Ella resuelto. la elimina. Y hay otras en donde pues, me dice, sí, o sea, esto del gas es muy importante para mí. Si no es parrilla eléctrica, no avanzo porque yo tuve
de chiquito una explosión de gas y yo no puedo con eso. Entonces queda muy claro que ese es un tema por el cual toma una decisión o no la toma. Y ya tú ves si lo resuelves o no. Lo puedo resolver, pero no es una decisión, es puedo o no puedo. Si sí puedo, ahora sí vendría la pregunta de quiero o no quiero. Hay cosas que hay que saber decir que no. Claro. Pero primero sí puedo. Y entonces ya puedes cubrir la necesidad implicándola. La gente no entiende lo de la palabra implicación. Lo que significa implicación lo voy a poner de otra manera. Mira. Todos sabemos que tenemos que hacer ejercicio, ¿correcto? Sí. Tenemos que comer bien. Así es. Correcto. Y hay muchas personas aquí que están escuchando tu auditorio, las personas que te siguen, que tienen tiempo diciendo me voy a meter al gimnasio, me voy a meter al gimnasio. Tienen toda la data, saben perfectamente bien cuánto cuesta, dónde está, cuánto tiempo hacen para llegar, que toda la información la tienen clara. Todo. Pero no se meten al gimnasio. No entran. Y llega alguien y les dice, a ver, si no entras al gimnasio, vamos ahorita tú y yo juntos, pero si no entras, va a pasar esto mañana. Y ese doctor que le dijo que va a tener un problema de salud hace que la persona se meta. Entonces, eso es implicar. Eso es entender que si no haces tal cosa, esta es la consecuencia. Entonces, eso es muy importante en una conversación con alguien que quieres llegar a un acuerdo, a una negociación. ¿Qué pasa si no lo logramos? Si lo que pasa es nada, entonces la probabilidad de que él no cierre contigo es altísima. Altísima. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, ahorita en el mundo habitacional en Querétaro. Hay muchísimas casas. Sí, muchísimas. Todas parecidas. Todas están bonitas. La mayoría tienen buena ubicación. Todo el mundo quiere Saquias, Cibatá, Juriquilla. Parecen muchísimo. Entonces el poder, el marco de autoridad que tenía determinado desarrollador o asesor, pues se pierde. Porque el cliente tiene todo el poder. Porque él decide donde se le pegue su gana. Trae un crédito que cubre cualquiera de esas propiedades. Y ahora sí que regresa el servicio. El que tú seas una persona que el cliente sienta que estás viendo por él. Que realmente te importa. A eso le van a dar valor, no al producto, porque los productos son muy parecidos. Le van a dar valor a que a ti te importe. Ok. Claro, sí, hay mucha oferta y ya nada más es cuestión de quién me está resolviendo, con quién me va a ver siento por mí? que respalda mis intereses y demás. Muy interesante. Del proyecto que tienes, Grupo DIN, el cual también director comercial, socio y demás, nos compartías... Desarrollos Inmobiliarios Innovadores México se llama. Mira. Bueno, ahí desarrollas vivienda social, interés social y medio. Correcto. Okay. De 1.5 millones para abajo. De 1.5 millones para abajo. Estuve yo leyendo a inicios de año de la reforma Infonavit, la específica que iba a empezar a analizar las ubicaciones de estos desarrollos para autorizarle o no autorizarle comprar, o sea, su crédito, ponerlo en lugares donde sí hubiera más servicios para erradicar las viviendas que se estaban dejando aquí en Querétaro por falta de impago, abandono y demás. Entiendo que cada vez es, justamente lo platicamos hace rato, más difícil poder encontrar todas las necesidades cubiertas en un solo lugar. ¿Cómo ves las políticas que de pronto se ponen en gobierno y que luego se vuelven más que sumar un detenimiento para que fluyan y para que más personas también sea mucho más accesible poder adquirir una casa que pueda cumplir con todas las expectativas? Porque de un lado estás tú, ¿no? Previendo dónde compro la tierra, dónde desarrollo, dónde cumplo con las necesidades, y del otro lado está el cliente que habita en ella, que tiene que buscar cómo llegar a su trabajo y los servicios y demás. ¿Cómo ves el papel del gobierno, políticas públicas que se pudiera hacer para que se volviera más armonioso para ese sector? Híjole, esa es una pregunta bastante compleja porque con decirte que, o sea, incluso las cámaras tratan de ayudar para que las políticas públicas pues no afecten tanto, ¿no? La Cámara de la Construcción, la Canadevi, o sea, todas las cámaras que están involucradas o asociaciones como AMPI, tratar de informar al gobierno qué está pasando en la realidad para que no tomen decisiones que van en contra de eso. Y de todas maneras pasa. Entonces es algo bastante difícil.
Lo quiero separar. Sí, a ver. O sea, una cosa es lo de Infonavit y por qué está haciendo Infonavit lo que está haciendo. Y otra es un ejercicio de políticas públicas en lo general, ¿no? Ok. Mira, lo de Infonavit es porque sí existió los que se llegaron a aprovechar de más, la mayoría muy, muy grandes, desarrolladores muy, muy grandes, que compraban tierra a muy buen precio, muy lejos de la ciudad, y pues la vendían a muy buen precio porque pues, ya estaba vendido por anticipado. O sea, haces un acuerdo con determinada empresa, todas las casas valen 200, 300 mil pesos, pues todo está vendido, ¿no? El sindicato con Fobiste, todo. Pero no eran funcionales para el que iba a vivir ahí. Uh-huh. Entonces llegaban a vivir ahí y la gente decía, no, pues me sale, están lejísimos, me queda muy lejos de todo, está peligroso, no hay policía, no hay drenaje, tengo broncas, bla, 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 y las abandonaban. Porque como al final del día, de todas maneras, estaban pagando una mensualidad a 30 años, pues regresaban a pagar renta en otro lado y la dejaban abandonada, no les importa. Entonces, eso fue un tema social, un conflicto que ha pasado en muchas partes del mundo y que pasó en México. Para mí, el principal problema con respecto a eso es que se volvió un muy buen negocio prestar dinero para casas. Entonces, pues los bancos, las instituciones, todo, pues a prestar y a prestar y a prestar y a prestar dinero, sin importar, lo hizo Estados Unidos y pasó lo que pasó. Entonces, bueno, pues se volvió un problema. Claro. Lo que están intentando es hacer todo mucho más compacto, mucho más chico, o sea, que todos los servicios estén más cerca, que las cosas estén bien, y eso es una buena idea en la teoría. En la práctica, la bronca que tienen los constructores, desarrolladores, que han sido pláticas muy fuertes con el gobernador y con todo el mundo, es que, pues, ¿y dónde está esa tierra? Sí. O sea, yo con todo gusto construyo allá al lado de la Alameda, pero ¿dónde? ¿Me explico? Y si hay algún terreno, pues sí, pero me lo quieren vender en $5,000 el metro, pues ¿y qué voy a vender ahí? O sea, departamentos tipo Miami, ¿o qué vamos a vender? ¿Me explico? Sí. Entonces, ahí entra la oferta y la demanda, que es una ley, esa no la pueden, o sea, es una ley de mercado. Exacto. Pues sí. O sea, esa no puede llegar un presidente y decir, no, pues control de precios. Pues sí, lo puede intentar, pero ¿qué va a pasar? Se va a armar un relajo por todos lados, ¿no? Entonces, con eso entro a la otra pregunta. Mira, cuando los gobiernos intentan regular algo que es de los empresarios y del mercado, siempre sale mal. Siempre. No hay una sola vez que salga bien. Siempre sale mal. ¿Por qué? Porque el mercado no le importa quién va a ganar la elección, las votaciones. O sea, el mercado no está pensando en si es popular la medida o no es popular la medida. El mercado solo reacciona. Entonces, ¿qué sucede? Si tú obligas a los constructores a que tienen que construir barato en lugares cercanos y eso deja de ser negocio para el desarrollador se va a dedicar a hacer otra cosa. Por supuesto. Y al final, ¿qué va a pasar? Pues cada vez va a haber menos casas. Y si cada vez hay menos casas, van a subir de precio las otras. Y el cliente o la persona de a pie normal que está queriendo comprar, cada vez es más difícil para él comprar una propiedad porque son muy caras. Fíjate, yo tengo una propiedad en San Juan. Hace 8 años la vendimos en 498,000 pesos. Ese era su precio. Hoy, 8 años después, esa casa se está vendiendo en 1,100,000, 1,150,000 pesos. Uno diría, oye, qué buena plusvalía. Sí, pero ahora imagínate que 8 años después, o sea, una persona que tenía 10, o ponle 20, hoy tiene 28. La misma casa, ve lo que le cuesta. ¿Cuánto crees que gane él hoy en comparación a lo que ganaba? Pues muy poco de diferencia. Muy poco de diferencia. Entonces, terminas afectando al mercado en lo general y cada vez menos personas pueden acceder a ese tipo de propiedades. Cada vez es más difícil. Ahora, ahí es en donde viene la creatividad, el empresario como tal, el emprendedor, empieza a encontrar maneras, ¿no? Los townhouses que se están haciendo en Cibatay, en otros lugares, en donde son departamentos pero de 2 pisos, en donde les das suficientes amenidades para que el cliente conviva en una comunidad y esté más cercano. Entonces empiezas a inventarte cosas para que la gente pues compre más caro por metro cuadrado, pero que lo valga. Es muy difícil. Sí, la verdad es que sí. Y gracias por compartir. Ahora me gustaría que pasáramos justamente, yo sé que desarrollas equipos comerciales.
En estos equipos que desarrollas comerciales, ¿qué es lo más retador para lograr que ese equipo se vuelva completamente productivo y armonioso a la vez? De alto rendimiento. De alto rendimiento. Que dijeras armonioso, porque la mayoría de las personas dice equilibrado. La palabra equilibrado a mí no me gusta porque sería parejo y no es así. Sí, no. Es armónico. Entonces, mira, es un juego de capital humano, no de estrategia. Fíjate qué diferencia. Este es de capital humano. Uh-huh. O sea, las personas que estén contigo y trabajen contigo deben de cumplir con determinadas cosas que sean empáticas hacia ti. Si no, no se puede. O sea, tú debes de tener muy claro cuáles van a ser esos valores, cuáles van a ser esa política, esa cultura, y las personas que entren tienen que tener esa similitud de humildad, de muchas cosas, cada quien pondrá las suyas. Porque si, por ejemplo, me dices que ahorita voy a formar un equipo de trabajo para la bolsa en Nueva York, pues yo no quiero personas lindas y así, bonitas, equilibradas. No, ahí necesitas lobos que el que se descuide lo muerden, ¿me explico? Entonces, depende del segmento de lo que estás hablando. En equipos de trabajo inmobiliarios, el detalle es que muy pocos son profesionales, y voy a dejar claro a qué me refiero con profesional, que tienen el estudio suficiente que técnicamente los ayuda a entender mejor la oferta y la demanda y ese otro tipo de cosas. Uh-huh. No experiencia, porque hay mucha gente que tiene 20 años en el mercado, 15 o 10, pero no tiene un solo curso, no tiene ninguna certificación, nunca estudió nada, ni siquiera un diplomado de arquitectura o nada. Entonces, pues a esos son a los que les va muy mal cuando un desarrollador les queda mal, porque no tienen ni idea. Alguien ya más colmilludo puede decir, oye, en ese proyecto mejor no me meto porque ya vi 2 o 3 problemas que creo que se pueden venir. Y mejor no le entra. Sí. ¿Me explico? Entonces, tienes que tener equipos que se complementen, esa sería la palabra. Incluso me gusta el ejemplo de una orquesta, ¿no? En donde orquestan, cada quien tiene su función, pero juntos se hace una melodía. Entonces, aquí es así. Tú tienes a una persona que es muy buena en el área de marketing, por ejemplo, pero le da pena hablar con la gente si no es por la computadora. Uh-huh. Entonces, si tú lo obligas a que sea un cerrador que hable con la gente, simplemente lo vas a echar a perder. Y por otro lado, tienes a un señor que es buenísimo para cerrar, pero jamás en la vida se va a meter a la computadora a checar sus leads. ¡Nunca! Entonces, le tienes que poner a alguien que haga eso y que hagan equipo. Entonces, es un juego de complementos. Vas armando complementos. Te vas equivocando y lo vas solucionando. Y ese es el truco. Y nunca termina. O sea, yo no te puedo decir que hoy tengo un equipo de alto rendimiento y ya no tengo nada que hacer con él. Claro. No, nunca termina. Todo el tiempo están evolucionando. Y ellos te enseñan a ti mucho más a veces de lo que les puedes enseñar tú. Oye, y de este punto, ¿qué es lo que disfrutas más? Poderles compartir parte de las experiencias, de las objeciones y todo lo que tú has aprendido, la conexión con tu gente. ¿Qué es lo que más disfrutas justo de la preparación de estos equipos de alto? O ver cómo empezaron y cómo están después. Bueno, sí. Es que mira, hay una dualidad ahí. A mí me gusta aprender, me gusta estudiar. Ahorita estoy haciendo un máster en el IPADE. Pero me gusta enseñar. Incluso ese es un gran tip. Aprendes más cuando enseñas lo que aprendiste. Entonces ahí es cuando se te queda grabado. Entonces esa dualidad a mí me gusta mucho, me gusta enseñar y me gusta aprender. Entonces cuando algún asesor me cuenta algo que le acaba de pasar, yo pongo mucha atención y me gusta aprender lo que le pasó y entenderlo. Pero la satisfacción es cuando pasa el tiempo y te das cuenta de una persona que llegó diciéndote que no tiene trabajo, que nadie lo contrata, que no sabe qué hacer, que viene de México y que aquí ya nadie lo quiere contratar, que no sé qué. Y después de un año esa persona ya se compra su propio carro, ya está dando el enganche de una casa. O sea, esa satisfacción. Es el fruto de su trabajo. Esa satisfacción de verlo contento. No solamente es la parte económica, pero sí, ya que lo veo es contento, un poquito más realizado, que ya hasta no tiene tiempo de sus cosas porque está muy ocupado y se volvió muy exitoso. Eso me da mucho gusto.
Qué padre. Oye, ya para ir cerrando, estás también con Grupo Solidity, que es un grupo Sí, enorme, internacional. correcto. Parte de las novedades, me enteré por ahí de los hospitales. Sé que San hoy, Andrés, sé que correcto. uno va a estar acá en Querétaro. Me gustaría que nos Correcto. dijeras la información de qué se viene, dónde va a estar, todo eso, y lo de Riviera Maya. Mira, sí, Cancún. el Hospital San Andrews es una marca muy reconocida y creo que también es San Joseph allá en Estados Unidos. Son de los más grandes que hay en Estados Unidos. Y va a entrar aquí por medio del Grupo Solid y muchos otros socios. Eh, Creo que podríamos hacer una plática después sobre solo ese tema porque es muy extenso, es Perfecto. muy interesante. Va a estar ahí en La Espiga. Ok. Y El vienen, Marqués. exacto, es una plaza comercial, es un hospital, es un hotel, hay consultorios y esa es solo la fase 1. O sea, viene después geriátrico, vienen muchas cosas alrededor ahí de la zona. Ok. Esa es una zona muy interesante que se va a desarrollar muy bien y más a raíz de esto. Entonces es un muy buen lugar de inversión ahorita. Claro. Y bueno, lo único que te puedo decir ahí al respecto es pues la solidez que tiene este grupo, bien diversificado por todos lados, ¿no? Alimentos, habitacional, comercial, marcas que ya conocemos todos, Centric, Epic Center, todo eso, ¿no? Entonces, eso eh, genera mucho prestigio, Por supuesto. ¿no? Sí. Y me preguntas Cancún porque sé que tú has hecho comercializaciones allá y tienes por allá buenos aliados en el área de la Riviera Maya y así. No, sino porque sabía que había dos vertientes del crecimiento de estas inversiones, Ok. tanto de los hospitales como de las tierras que están ahí adquiriendo para hacer algo. Ahí más bien la pregunta era, parte de lo que se va a desarrollar va a ser vivienda, proyectos comerciales, mixtos. Sí, bueno, hay un proyecto ahorita en lo particular. Es el segundo que hacemos en la Riviera Maya. El primero se llama NUA, es un hotel que se hizo en Tulum, patrimonial completamente. Este segundo proyecto está en Cancún, en el Boulevard Colosio, en la entrada de el Campestre, Ok, el Campestre de Cancún, muy cerquita del aeropuerto, muy cerquita de todo. Es la zona como de hoteles ejecutivos. Tenemos una alianza, es nuestra gran ancla, nuestro socio que es Holiday Inn and Suites, ok, que va a estar ahí en la plaza Epic Center Cancún. Una plaza comercial que va a tener varios mercados al mismo tiempo. El hotel, que es cautivo, va a estar arriba de la plaza. El Condotel, que va a tener también mucha gente ahí. El Boulevard Colosio es el boulevard más importante de todo Cancún. O sea, es el que te lleva al aeropuerto, es donde más tráfico hay. Y además hay muchos fraccionamientos habitacionales en 5 kilómetros a la redonda que van a tener servicios de un community center ahí, ¿no? ok, Entonces, una plaza comercial o un local ahí es una muy buena inversión. por supuesto. Lo del condotel que me habías preguntado es que son complementos. Ahora los hoteles les gusta mucho tener su parte hotelera, que es como mayorista. No sé si lo sepas, pero los hoteles le venden a los mayoristas Booking, Expedia, todas esas Sí, cosas, eso sí, está sí, sí. siempre vendido. Y Airbnb o los otros lo venden como más al día, o sea, hoy este fin de semana lo rento, el próximo fin de semana probablemente lo uso y así sucesivamente. Ujú. Entonces, la hotelería ha tenido sus hoteles y sus residencias, ¿no? Entonces, las residencias se venden a un propietario final y pueden utilizarse por medio de un pool de rentas y subirse a un esquema financiero, a un vehículo de inversión financiero, en donde se vuelve muy rentable porque la operadora es una operadora muy profesional, que es un gran hotel que maneja muchas cosas, ¿no? Ok, Entonces, aunque sean razones sociales distintas y todo al final pertenece al mismo grupo, que en ese caso la empresa es Wallman Property Group, que pertenece a Solidity, ¿no? ok, ¿Cómo ves? interesante, súper ambicioso. Ya nos vamos. Un hábito que hagas cada día y que no lo compartas sin desarrollarlo tal vez mucho. Que digas, ¿sabes qué? Incluyendo este hábito, yo todos los días he notado muchos, se me han abierto muchas puertas y he tenido muchos frutos gracias a este hábito. Tal vez son muchos más. Uno. Uno y nos despedimos. Va, levantarme temprano. O sea, yo me levanto a las 5:30 de la mañana, Todos los días. todos los días. Incluso el domingo quisiera levantarme más tarde
y me levanto como a las 6. ¿Pero te levantas a revisar pendientes, a meditar, a entrenar? Me levanto a hacer ejercicio y a revisar pendientes. Me he dado cuenta que en la noche mi cabeza está muy llena de todo lo que pasó en el día y en la mañana estoy mucho más claro. Entonces tengo la oportunidad de trabajar mejor en la mañana, organizarme mejor en la mañana, hago ejercicio y todo y no hay nadie que te esté molestando. La mayoría de la gente todavía a las 12 de la noche está mandando correos y mandando cosas. A las 5 de la mañana no hay nadie. Me salgo a correr y cosas por el estilo. Ese hábito me dio algo que creo que es lo más valioso que tenemos, que es, me dio más tiempo. Tengo más tiempo para hacer cosas. Y para estar tranquilo. Exacto. Buenísimo. Y de pilón te diría que siempre leo, aunque sea 10, 15 minutos al día. Me gusta mucho. Normalmente leo más, porque además tengo que estudiar. Pero es algo que es un hábito para mí. O sea, me gusta leer de todo tipo. No soy mucho de novelas románticas y cosas por el estilo, pero de todo tipo. Y es un hábito, creo, que te hace que siempre estés queriendo aprender cosas nuevas, ¿no? Claro. Claro, pues nos quedamos con todo eso que nos compartes, aprendizaje, pararse temprano. Muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo y nos vemos en un episodio más, queridos inversionistas. Estamos aquí para compartir y para aprender. Muchas gracias.